Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver los elementos patrimoniales y su agrupamiento. Los elementos del patrimonio, ¿sí? Los elementos del activo, del pasivo, del patrimonio, estos se agrupan en rubros. Este agrupamiento por rubros es establecido, el más básico es establecido en la RT número 9, que se llama Normas Particulares de Exposición Contable para Entes Comerciales, Industriales y de Servicios, en el capítulo 3. El primer rubro que encontramos, los primeros rubros que encontramos son los del activo. Arrancamos por caja y banco. Caja y banco incluye el dinero en efectivo, en caja y en bancos del país y del exterior, y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. Acá le pongo algunos ejemplos, ¿sí? Caja, banco cuenta corriente, banco caja ahorro, valores a depositar, también puede ser fondo fijo. El segundo es inversiones. Las inversiones las define como aquellas realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio explícito o implícito y que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. No se incluyen en este rubro las inversiones en bienes inmuebles, terrenos o edificios. Y bueno, acá dejamos algunos ejemplos: títulos valores, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, préstamos otorgados, también puede ser acciones. Luego hace una aclaración con respecto a las llaves de negocios, positivas o negativas que resulten de la adquisición de acciones en otras sociedades, se incluyen en este rubro formando parte de la inversión. En la información complementaria se detallará su composición. Eso es algo más avanzado que vamos a ver luego cuando hagamos un video bastante futuro de inversiones permanentes. Por ahora alcanza con que sepan que en las inversiones, por ahí las empresas tienen algún excedente de dinero, entonces deciden hacer algún tipo de colocación para obtener una renta o para hacer rendir más el dinero, e invierten, como decíamos en los ejemplos, en títulos de valores, realizan depósitos a plazo fijo en pesos o en moneda extranjera, por ejemplo. El que le sigue es créditos, ¿sí? Son derechos que el ente posee contra terceros para percibir sumas de dinero u otros bienes o servicios, siempre que no respondan a las características de otro rubro del activo. Los créditos por venta de los bienes y servicios correspondientes a las actividades habituales del ente deben discriminarse de los que no tengan ese origen. Es decir, separamos en créditos por venta y otros créditos. Acá le pongo algunos ejemplos de cada uno. Ejemplos de créditos por venta pueden ser los deudores por venta, documentos a cobrar, deudores morosos, deudores de gestión judicial. Y ejemplo de otros créditos, ¿sí?, que no provienen de las ventas o de la actividad principal del ente, IVA crédito fiscal, IVA a favor, seguros pagados por adelantado. El que sigue es bienes de cambio. Los bienes de cambio son aquellos bienes que están destinados a la venta en el curso habitual de la actividad del ente o que se encuentran en proceso de producción para dicha venta o que resultan generalmente consumidos en la producción de los bienes o servicios que luego se van a vender, y también los anticipos a proveedores por la compra de estos bienes. Básicamente hablamos de mercadería, la materia prima que se usa para hacer esa mercadería o para prestar algún tipo de servicio, los productos que están en proceso y luego se van a convertir en mercadería. Este es bastante fácil por suerte. Bueno, y como hace la aclaración, anticipos a proveedores que se hagan por la compra de esos bienes. El siguiente es bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos bienes tangibles, ¿sí?, que se pueden tocar, destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y no a la venta habitual, como si era el caso de los bienes de cambio, incluyendo a los que están en construcción, tránsito o montaje, y a los anticipos a proveedores por compra de estos bienes. Los bienes distintos a propiedades de inversión, que están afectados a locación o arrendamiento, se incluyen en inversiones, excepto en el caso de entes cuya actividad principal sea la mencionada. Bueno, ejemplo de estos bienes: los rodados, los muebles y útiles, las maquinarias, las instalaciones. También pueden ser alguna maquinaria que esté en tránsito o en montaje, ¿sí?, como aclaraba anteriormente esta definición. El siguiente son las propiedades de inversión, que son los inmuebles, terrenos o construcciones destinados a obtener renta, ¿sí?, por locación o arrendamiento o acrecentamiento de su valor,
con independencia si esa actividad constituye o no alguna de las actividades principales del ente. En este caso podría ser, por ejemplo, algún alquiler que realice la entidad y que le permita obtener una renta, ¿sí? Bien, los siguientes son los activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos representativos de franquicias, privilegios u otros similares, incluyendo los anticipos por su adquisición, que no son bienes tangibles, no se pueden tocar, ni derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de producir ingresos. Por ejemplo, las patentes, las marcas registradas, las licencias, gastos de organización y preoperativos, gastos de desarrollo. Otros activos. En esta categoría se incluyen aquellos activos que no encuadran específicamente en ninguna de las anteriores. Por ejemplo, los activos no corrientes, ahora vamos a ver qué es un activo no corriente y un activo corriente, que son mantenidos para la venta, y los bienes de uso desafectados. Podría ser el caso acá, un ejemplo de un bien de uso desafectado. Supongamos que la empresa renovó la maquinaria, entonces la maquinaria vieja fue desafectada, ya no se utiliza para producir, porque se está guardando para vender. Entonces es un bien de uso desafectado, así que se lo quiere vender porque ya no se lo utiliza más. Y por último tenemos llave de negocio. ¿Sí? Se incluye en este rubro la llave de negocio positiva o negativa que resulte de la incorporación de activos y pasivos producto de una combinación de negocios. Bien, ahora vamos a los rubros del pasivo. Dentro del rubro del pasivo, el primero que tenemos son las deudas. Son aquellas obligaciones ciertas, determinadas o determinables. Se pueden clasificar como deudas comerciales, préstamos o deudas financieras, remuneraciones y cargas sociales, deudas o cargas fiscales, otras deudas, anticipos de clientes, entre otros. Lo que ocurre es que cuando vamos a la RT nos pone deudas nada más, pero normalmente cuando vemos los planes de cuentas, lo que se suele hacer es identificar cada tipo de deuda, ¿sí? Deudas como el nombre genérico, después tenemos que clasificarlas. Algunos ejemplos son IVA débito fiscal, IVA a pagar. Esas serían, por ejemplo, deudas fiscales, proveedores, una deuda comercial, documentos a pagar, también podría ser una deuda comercial, sueldos a pagar ya sería dentro de remuneraciones y cargas sociales. Bien, luego tenemos las previsiones. Las previsiones son aquellas partidas que a la fecha a la que se refieren los estados contables representan importes estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. Una situación o un hecho contingente es un hecho en realidad básicamente futuro e incierto que puede ocurrir o no, ¿sí? En las previsiones, las estimaciones incluyen el monto probable de la obligación contingente y su posibilidad de su concreción, la posibilidad de que ocurra. Lo que ocurre con las previsiones es que hay un hecho futuro incierto que puede ocurrir o no y nos puede generar una obligación a cumplir. Por ejemplo, supongamos que un empleado nos inició un juicio, supongamos que lo despedimos y él considera que fue despedido incorrectamente, entonces inicia un juicio contra la empresa. Nuestro asesor legal viene y nos informa que lamentablemente hay una probabilidad muy alta de que se pierda el juicio y haya que pagarle al empleado. Entonces lo que se va haciendo con las previsiones es básicamente guardar, dicho coloquialmente y no es muy académico el término, estimar un importe en dinero e ir guardándolo, por eso es una previsión, para hacer frente a esa obligación que es muy probable que se genere, ¿sí? A esa plata que vamos a tener que pagarle si perdemos el juicio. Algunos ejemplos son, previsión para juicios en curso, previsión por accidente de trabajo, para despidos. Bien, ahora vamos con los rubros del patrimonio neto. Las partidas que integran el patrimonio neto, ¿sí?, se van a clasificar de acuerdo al origen. Y tenemos, de acuerdo a su origen, el aporte de los propietarios o socios y los resultados acumulados. Los aportes de los propietarios está conformado por el capital suscripto, aportes irrevocables y primas de emisión. Eso básico por ahora. Más adelante vamos a ver que puede incluir otras cosas, como por ejemplo ajuste del capital, ¿sí? Aporte de los propietarios no hay mucho que decir, la palabra misma lo dice, si es el aporte que hacen los socios cuando comienza la entidad.
y bueno, está conformada por otros también, como los aportes revocables y las primas de emisión, que más adelante la idea es hacer un video de patrimonio neto y ver cada una de estas cosas. Ahí las vamos a definir y ver tipos de asientos y esas cuestiones. El segundo es resultados acumulados, que se encuentra conformado por ganancias reservadas, que son aquellas ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o por disposiciones legales, estatutarias u otras. Por ejemplo, reserva legal, reserva estatutaria, entre otras. Más adelante también, cuando veamos patrimonio neto, vamos a ver que la ley, ¿sí? La Ley General de Sociedades exige un porcentaje de reserva. Cuando cierra el ejercicio y tenemos ganancia, hay una parte de la ganancia debe destinarse a una reserva, esa es la reserva legal, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver bien y lo vamos a definir. También puede ser que los socios decidan establecer algún tipo de reserva porque quieren renovar la maquinaria de producción, por ejemplo. Entonces cada vez que hay ganancias, se reserva una parte, ¿sí? Que es establecida por los socios para poder renovar esa maquinaria. Después tenemos los resultados diferidos, que son aquellos que, de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio y se mantienen ahí hasta que puedan imputarse a resultados del ejercicio o a resultados no asignados, según el caso que sea. Y después tenemos resultados no asignados, que son aquellas ganancias o pérdidas que se van a acumular sin asignación específica. ¿Sí? Por ejemplo, el resultado de ejercicio. Supongamos que cierra y tenemos una ganancia de ejercicio, eso queda en resultados no asignados hasta que se realice una asamblea, normalmente, ¿no? Se realiza una asamblea y los socios deciden qué van a hacer con esas ganancias. Bien, acá tenemos varias veces, hablamos de activo corriente y pasivo corriente y no lo habíamos definido. Esto se define en la resolución técnica número 8, en el punto B1, el activo corriente, y nos dice que los activos se clasifican en corrientes si se espera que se conviertan en dinero o su equivalente en el plazo de un año, a partir de la fecha de cierre del periodo al que se refieren los estados contables o si ya lo son a esa fecha. Y activos no corrientes van a ser los que no cumplan con esta definición. Básicamente, un activo lo vamos a clasificar en corriente si esperamos que se convierta en dinero o es equivalente al cierre de ejercicio o un año después de la fecha de cierre de ejercicio. Con los pasivos corrientes también está en la RT número 8, en el punto B2, y se consideran como tales: aquellos pasivos que sean exigibles a la fecha de cierre de ejercicio, aquellos cuyo vencimiento o exigibilidad se va a producir a los 12 meses al año siguiente a la fecha de cierre de ejercicio al que correspondan los estados contables, y las previsiones constituidas para afrontar obligaciones eventuales que podrían convertirse en obligaciones ciertas y exigibles dentro del periodo indicado en el punto anterior, o sea, el cierre de ejercicio o a los 12 meses o al año siguiente a la fecha de cierre. Esto de las previsiones era lo que decíamos, ¿sí? Que puede que una situación como un juicio de un momento para otro se convierta en una obligación cierta y exigible, por lo que decíamos hoy, ¿sí? El ejemplo que dábamos de que el asesor legal nos avisa que hay una alta probabilidad de que perdamos el juicio y tengamos que pagar, y bueno, ahí se está convirtiendo ya en, se puede llegar a convertir en una obligación cierta y exigible, hay una alta probabilidad. Por último, como veníamos haciendo en los anteriores videos, dejamos una pequeña actividad, ¿sí? Donde tenemos distintas descripciones y vamos a tener que indicar el elemento patrimonial y el rubro, o sea, si pertenece al activo, al pasivo, al patrimonio neto, ¿sí? Y en qué rubro ustedes dirían que va cada uno de estos ítems que hemos puesto acá. La solución va en los comentarios, lo dejamos en un link para que lo puedan descargar. Bien, esperamos que el video les sea útil. Pueden dejar sus consultas o sugerencias, o si quieren algún otro tipo de video o alguna cuestión que no estén pudiendo resolver en los comentarios, y bueno, lo podemos ir viendo y resolviendo. Muchas gracias.